Trabajemos un poco con la ira. Quiero que imagine que esta muñeca que ve aquí es su madre. Bueno, voy a intentarlo. Dígale a su mamá exactamente lo que siente. Vamos a ver. Estoy molesto, mamá. No solo molesto, furioso. Y por si no lo sabes, puedo manejar mi vida como yo quiera. Calma. Conmovedor. Ya puede sentarse. Vamos a ir a las antigüedades mañana, ¿verdad, mamá? A veces, la vida nos enseña a obedecer antes de aprender a ser. Nos educa para seguir reglas, no para entenderlas. Nos enseña a agradar, no a sentir. Y sin darnos cuenta, un día despertamos convertidos en adultos que repiten las mismas lecciones que nunca cuestionaron. Seymour Skinner es el ejemplo perfecto de eso, un hombre atrapado entre lo que quiso ser y lo que la vida le permitió ser. Seymour no siempre fue el director estricto de la primaria de Springfield. Antes de la corbata, antes del tono severo, antes del miedo de los alumnos, fue un niño tímido, sensible, criado bajo la sombra de una madre dominante. Agnes Skinner, una mujer fuerte, fría y controladora, le enseñó que el cariño debía ganarse y que el error merecía castigo. En su casa, no había risas, solo instrucciones. No había abrazos, solo órdenes. Y desde pequeño, Seymour entendió que la obediencia era la única forma de ser querido. Su infancia se volvió una escuela sin recreo. Aprendió a limpiar su cuarto con precisión militar, a hablar sin alzar la voz, a ocultar su frustración. Todo por complacer a una madre que sin quererlo, le enseñó a tener miedo de decepcionar. Así creció, moldeado por el deber, por la culpa y por la necesidad de aprobación. Cuando decidió unirse al ejército, no fue por vocación heroica, fue por huir. Por buscar fuera de casa el reconocimiento que nunca tuvo dentro. Y por un tiempo, lo consiguió. La guerra le dio algo que su hogar le había negado, propósito. Pero la guerra también lo rompió. Las bombas, los gritos, la soledad, el peso de ver morir a otros. Seymour volvió del combate con una medalla, sí, pero también con cicatrices que no se veían. Se convirtió en un hombre que había aprendido a soportar más de lo que sentía, a reprimir más de lo que expresaba. Y cuando regresó a Springfield, buscó refugio en lo que conocía, la disciplina. Encontró en la escuela una extensión del ejército, un lugar donde podía imponer orden, donde las reglas eran claras, donde el caos se podía controlar o al menos eso creía. Pero el problema con el control es que nunca llena el vacío. Skinner quería formar alumnos ejemplares, pero lo hacía desde el miedo, no desde el amor. Castigaba el desorden porque le recordaba su propio descontrol interno. Exigía respeto porque no sabía cómo ganarlo de otra forma. Y cada vez que Bart Simpson le hacía una broma, algo dentro de él se quebraba un poco más. No era solo frustración. Era la herida de un hombre que nunca pudo ser niño, enfrentándose a un niño que se niega a dejar de serlo. Bart representa todo lo que Skinner no pudo permitirse ser, libre, irreverente, caótico, feliz a su manera. Y por eso, aunque parezca su enemigo, en realidad es su espejo. Bart le muestra todo lo que perdió intentando ser correcto. Y por eso lo odia, pero también de algún modo, lo admira. Porque en el fondo, Seymour Skinner no desprecia la rebeldía, la envidia. A veces, se queda solo en su oficina, mirando por la ventana como los niños corren en el recreo. Y uno puede imaginarlo preguntándose en silencio, ¿en qué momento dejé de correr yo? La respuesta está en su vida entera. Skinner nunca tuvo la oportunidad de equivocarse sin consecuencias, de fallar sin miedo, de ser imperfecto sin culpa. Vivió con el peso de las expectativas ajenas sobre sus hombros, creyendo que su valor dependía de su obediencia. Y eso lo convirtió en un hombre correcto, sí, pero profundamente infeliz. Sin embargo, en esa rigidez también hay ternura. Porque aunque parece duro, Skinner se preocupa. Ama su escuela, aunque no lo diga. Ama a sus alumnos, aunque los rete. Y en su mirada cansada hay más compasión de la que él mismo entiende. Sabe que el sistema está roto, pero no sabe cómo romperlo sin romperse él también. Por eso sigue día tras día, entre exámenes, boletines y reuniones con padres, sosteniendo una estructura que se cae a pedazos. Su vida amorosa es otro reflejo de esa herida. Cuando conoció a Edna Krabappel, por un momento creyó que podía salir de su rutina. Ella representaba la libertad, la pasión, lo impredecible. Pero Seymour no supo cómo sostener algo tan vivo. Lo intentó, sí, pero el miedo lo frenó. El miedo a decepcionar, a no ser suficiente, a perder el control. Porque cuando has vivido toda tu vida bajo el mandato de agradar, el amor se vuelve un campo de batalla. Y en el amor, Skinner nunca ganó. A veces, cuando regresa a casa y su madre lo espera despierta, el tiempo parece no haber pasado. Él vuelve a ser ese niño asustado, respondiendo con voz temblorosa, buscando su aprobación. Seymour Skinner vive atrapado entre el pasado y el presente, entre la guerra y la escuela, entre el deber y el deseo. Y lo más triste es que ni siquiera se da cuenta. Piensa que está bien, que la rutina es normal, que su vida tiene orden, pero en realidad solo tiene miedo al silencio. Porque en el silencio aparecen las preguntas que más teme, ¿y si no soy el hombre que creo ser? ¿Y si toda mi vida ha sido un intento de complacer a los demás? ¿Y si el verdadero yo nunca salió del aula? Skinner es el retrato del adulto funcional que carga con un niño reprimido. De esos que sonríen con cortesía, que cumplen con todo, pero que por dentro se sienten perdidos. Es el reflejo de una generación que creció sin espacio para sentir, que aprendió que mostrar debilidad era un pecado, y que la disciplina era la única forma de merecer cariño. Y por eso, su historia duele. Porque es la historia de muchos. Pero también hay algo profundamente humano en él, la capacidad de seguir intentando. De seguir apareciendo todos los días, aunque esté cansado, aunque nadie se lo agradezca. Porque al final, Skinner no enseña matemáticas ni gramática. Enseña resistencia. Enseña que incluso los que parecen rotos, pueden sostener a otros. Y eso, aunque no sea heroico, es digno. Quizás nunca tenga el reconocimiento que merece, quizás Springfield siempre lo vea como el director aburrido, el hombre sin vida. Pero detrás de esa imagen hay un alma noble, un hombre que lo dio todo por un ideal.
que creyó en la educación, incluso cuando nadie creía en él, que decidió quedarse, aunque quería escapar. Seymour Skinner nunca dejó la escuela. Y no porque ame el sistema, sino porque no sabe quién sería sin él. La escuela es su refugio, su cárcel y su espejo. Es el único lugar donde puede fingir que tiene control, mientras su vida afuera sigue siendo una lección sin calificar. Y tal vez, eso sea lo más triste y lo más hermoso a la vez, que dedicó su vida a enseñar a otros lo que él nunca aprendió. A vivir sin miedo, a ser libres, a equivocarse. Porque aunque no lo diga, Skinner sabe que enseñar también es una forma de sanar. Cada alumno rebelde, cada niño desordenado, cada broma de Bart, es una oportunidad para enfrentarse a su propio pasado. Y cada vez que no reacciona con furia, sino con resignación, algo dentro de él aprende un poco más sobre la compasión. Seymour Skinner es la metáfora del adulto que se quedó en la infancia, del soldado que volvió sin saber cómo vivir en paz, del hombre que sigue buscando el abrazo que nunca tuvo. Y aunque su vida parezca gris, hay en él una chispa de humanidad profunda. Porque incluso entre la rigidez, entre los informes y las quejas de padres, hay un corazón que late, silencioso, esperando que alguien le diga que ya puede descansar, que ya puede ser él. Y tal vez si un día se atreviera a soltar la corbata, a dejar que el caos entre un poco, descubriría que no todo tiene que estar bajo control para estar bien. Que a veces, el verdadero aprendizaje llega cuando uno se permite sentir.